Bienvenidos nuevamente. Gracias a todos los que todavía nos acompañan, a los que se acaban de sumar y a los que nos van a ver mañana, porque todo esto va a estar subido en YouTube, así que pueden revivirlo si no tuvieron la oportunidad de participar. Les recuerdo que al final de cada charla vamos a tener un espacio para Q&A. Suban todas las preguntas en el chat, yo las voy a tener en la tablet. Vamos a dar prioridad a la gente que está en la sala, obviamente, porque no tienen la posibilidad de tipearla, pero todo queda logueado y va a poder continuar la charla después en Slack y en Discord. Les recuerdo, si estoy acá obviamente para vender algo, así que a las 13:20 hora Argentina, 10:20 UTC, hagan la cuenta los que están en otros países, tenemos un workshop de construir backend con Kotlin y Spring Boot al cargo de Giovanni Mendoza. A las 13:25 hora Argentina, 10:35 UTC, tenemos un workshop de César Rodríguez llamado Introducción al Pentest en Android. Si les interesan los workshops, recuerden que lo tienen disponibles desde Swapcard y esos también van a estar guardados. Por último, recuerden que todavía está abierta la encuesta de sueldos en OpenCube. Pueden ratear a su empresa, pueden ver lo que otras personas de su empresa opinan sobre el lugar donde están trabajando, donde van a aplicar. Y hay una encuesta salarial que se hace 2 veces al año y que después publicamos todos los resultados. Así que si no lo completaron, por favor, complétenlo. Si les gusta la remera nueva de las toninas o alguna de las clásicas, tienda.sysarmy.com. Creo que hay un código dando vuelta por ahí que es no hay backup y les da un 10% de descuento, así que no se lo pierdan. Después voy a aparecer con otros cambios de vestuario y cosas así seguro. Y vamos a continuar con la siguiente charla. Vamos a estar con Iván Bebivino y Santiago Oro, que nos van a contar sobre cómo observar 24.000 microservicios. Ellos nos van a contar cómo en Mercado Libre utilizan Grafana para observar más de 24.000 microservicios, reduciendo los tiempos de detección de errores y solucionando de una la afectación. Iván Bebivino actualmente está liderando un equipo de observabilidad en el área de Cloud y Platform de Meli, enfocando en transformar la observabilidad de las aplicaciones de Mercado Libre y haciéndolas más fáciles e intuitivas. Previamente trabajo en el diseño y desarrollo de diferentes componentes de la plataforma que utilizan internamente. Fury, calculo que ya la deben conocer, si no hay 1000 charlas en Nerdearla sobre Fury, donde entre otras cosas desarrolla la solución de login. Y Santiago Oro trabaja como software engineer en Meli, dentro del equipo de Cloud and Platform. Actualmente está colaborando en la construcción de un ecosistema de observability across de todo Meli. En el pasado contribuyó en el desarrollo y diseño de diferentes componentes claves como Fury, nuevamente, como por ejemplo la solución de Network Controller, que es la que gestiona la red física y virtual de la compañía, y la solución de logs, que hoy gestiona más de 24 tera de logs por día. Así que, sin más preámbulos, los invito a Iván y a Santiago. Buenas. Un aplauso. Buenas. Gracias, ¿cómo están? Nos vemos en 25 minutos para el Q&A. El escenario es suyo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ya nos presentaron un montón, no vamos a reiterar lo mismo que ya dijeron. Mi nombre es Iván Bebivino, a mi lado está Santiago Oro. Y la idea era contarles, bueno, cómo hacemos desde Mercado Libre para observar 24.000 microservicios, ¿no? Para eso decidimos splitear esta charla en 4 secciones, ¿sí? En la primera en la que vamos a contar es cómo es la observabilidad en gran escala, ¿sí? Qué alternativas tenemos, qué decisiones tuvimos que tomar, ¿sí? Y por último, ¿qué impacto tuvo esto? Para ponerles un poco el contexto, hoy en día en Mercado Libre hay más de 10.000 colaboradores dentro del departamento de IT que mantienen estos 24.000 microservicios. Y a estos 24.000 microservicios llegan 700 millones de requests por minuto, ¿sí? Imagínense el volumen de datos que eso genera, ¿no? A su vez, todo esto, como bien decían, vive en el ecosistema de una plataforma que nosotros brindamos como servicio, que se llama Fury, que justamente la idea es que todo el desarrollador se abstraiga de lo que es infraestructura, de lo que es DevOps o crear una imagen o lo que sea, sino que se enfoque 100% en desarrollar, ¿no? Que es lo que realmente sabe hacer o mejor sabe hacer. Estos 24.000 microservicios terminan soportando, digamos, los distintos casos de uso que hoy hay en Mercado Libre. Por ejemplo, para nombrar algunos, hoy en día estamos haciendo más de 2 millones de envíos por día y estamos procesando más de 24 millones de pagos al día. Cuando uno se pone a pensar cómo es el procesamiento de un pago, por ejemplo, un pago por QR, lo primero que
por ahí se te viene a la cabeza es una relación más o menos como esta, donde un usuario termina usando un frontend o un dispositivo móvil, hace una operación, pasa por un backend, luego el backend interactúa con alguna entidad bancaria y por último se registra en una base de datos, ¿no? Es como por ahí el primer mindset que nosotros tenemos, ¿sí? Sin embargo, dista un montón de eso, ¿sí? Cuando por ahí el pago ingresa, pasa por cientos de microservicios donde se hace autenticaciones, autorizaciones, controles de fraude y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, todos estos microservicios que terminan interactuando entre sí generan muchos datos telemétricos, ¿no? Hoy en día estamos generando más de 24 teras de logs por día, ¿sí? Generamos más de 1 millón de métricas por día y más de 5 millones de trazas por día, ¿sí? Todo esto termina almacenándose en diferentes providers, ¿sí? Entonces, antes de seguir, digamos, con estos números, nos gustaría brindarle un contexto de qué es observabilidad, ¿no? La observabilidad es entender qué es lo que está sucediendo en nuestros sistemas a través de la interpretación de estos datos telemétricos, ¿no? Estos datos telemétricos son 3 pilares, ¿sí? Básicamente, que son las métricas, las trazas y los logs, ¿sí? Que ya previamente les estuve comentando en el slide pasado, ¿no? Ahí está. Las métricas, ¿sí? Son datos numéricos, ¿sí? Cuantitativos, en los que uno puede realizar transformaciones y se puede hacer análisis en distintos tipos de gráficos, pero digamos que la primera idea es justamente eso, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo en una variable de mi sistema en un momento dado. Luego tenemos los logs, que son datos del contexto en runtime de nuestra aplicación, con mucha información bien verbose, digamos. Y luego tenemos las trazas, ¿sí? Que las trazas son una colección de spans en donde se van registrando el trabajo que en cada microservicio se va haciendo y se registra un tiempo y tiene una serie de atributos como para después hacer un proceso de troubleshooting, ¿no? Generalmente se las representa así, como en un waterfall, como está ahí especificado, y si no también, por ejemplo, con el pago con QR que mostré todo el nodo o todo ese mapa, es otra forma de visualizar, ¿no? Ahora bien, nosotros dijimos que tenemos múltiples backends o múltiples proveedores, ¿no? Y la primera pregunta es ¿por qué usan múltiples si son todos más o menos similares? Y la respuesta es sí, son todos similares en algún aspecto. Sin embargo, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y en esas fortalezas son las que nosotros nos apalancamos para explotar estos datos. Es por eso que en nuestra visión es mejor utilizar todos ellos y no solamente uno de ellos, ¿no? A eso se le suma que muchas veces no alcanza con el análisis de los datos telemétricos, sino que también necesitamos entender qué es lo que está sucediendo en el contexto de nuestra aplicación, ¿sí? Esto es porque muchas veces los datos telemétricos nos dicen qué es lo que está sucediendo, pero no nos dicen el por qué está sucediendo esto, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, yo veo que mi aplicación empieza a tener errores, ¿sí? Pero no sé por qué está sucediendo que esos errores están apareciendo, ¿no? Ahora, si yo tengo un contexto, por ejemplo, un deploy o algo que esté sucediendo alrededor de mi aplicación, yo puedo entender por qué está empezando a haber un crecimiento en mis errores, ¿no? Es por eso que no solamente nos basamos en los datos telemétricos, sino que también en los datos del contexto, ¿no? Y estos datos del contexto pueden ser generados mismos por nuestra plataforma como servicio, Fury, que ya la hemos nombrado, o si no, integraciones con terceros. Pueden ser proveedores que estemos usando, pueden ser cloud providers, ¿sí? AWS o GCP, conocer cómo están sus servicios. Es un macro, digamos, de cosas que necesitamos entender. Entonces, imagínense que ustedes están tomando una cerveza con un amigo o una amiga, van a pagar con su celular y de repente no podemos procesar ese pago, ¿no? Seguramente ustedes van a buscar un medio alternativo de pago, una tarjeta de débito, efectivo. Van a terminar de comprar esa cerveza y finalmente
detrás de escena seguramente hay alguien que está on call, como este pobre perrito incendiado y dice, se cayó pagos, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que termina pasando, Santi? Bueno, internamente lo que sucede es que Mercado Libre tiene ciertos mecanismos para poder entender cuál es el estado de esos workflows críticos, ¿no? Y una vez que detectamos que uno está afectado, lo que pasa a suceder es que los equipos que mantienen esos microservicios, que actúan dentro de ese workflow de pago con QR, por ejemplo, son alertados y se joinean a un war room. Un war room es un concepto de una sala, tanto física o virtual, donde las personas se joinean, se juntan para intentar detectar el problema e intentar solucionarlo, ¿no? En Mercado Libre los war rooms pueden variar desde 10, 15, 20 personas o 200 personas. Además de todo esto, las personas que están joineadas a este war room tienen perfiles diferentes. Tenemos perfiles de management, directores, IT experts, infraestructura, etc. Un conjunto de personas con perfiles muy diferentes de cada uno. Esto, una vez que tenemos nuestros war rooms armados, lo que queda es intentar detectar cuál es, ¿no?, la problemática que tenemos que atacar. Una vez que tenemos identificada la problemática, lo que queda es iniciar un troubleshooting. Y dependiendo del perfil de la persona que inicia ese troubleshooting, va a iniciar por un lugar o por otro lugar. Por ejemplo, un manager seguramente se preocupe por las métricas de producto, es decir, cuántos pagos nos están pudiendo procesar por esta afectación. Una persona de infraestructura seguramente esté buscando anomalías dentro del tráfico, cuál es el estado de la infraestructura, dónde están corriendo esas aplicaciones, si nuestros cloud providers tienen algún inconveniente, etc. Un montón de diferentes caminos para poder atacar un mismo problema. A todo esto se nos suma que, como bien dijo Iván, nosotros tenemos almacenados nuestros datos telemétricos en distintos proveedores, lo que conlleva a tener distintas capas de visualizaciones para poder ver esos datos, ¿no?, esa información. Esto, al momento de una afectación, nos demora en tiempo, ¿no?, en ir a buscar al provider A, las métricas, al B, los logs, etc. Y además que necesitamos intentar mergear toda esta información para poder correlacionar los datos, ¿no? Necesitamos cierta expertise para hacer eso. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar esta problemática que estamos en un war room con 200 personas y no sabemos por dónde empezar o los caminos son diferentes? El primer approach es ir por un concepto de single pane of glass, donde lo que propone es la unificación de la capa de visualización, pero con un pequeño detalle. Los datos telemétricos y algunos datos de contextos van a tener que ser almacenados en ese mismo proveedor, o sea, el proveedor que nos vende la capa de visualización. Y esto es un problema, claramente, como lo mencionó Ivo, porque nosotros queremos explotar las fortalezas de cada uno de nuestros proveedores. Además, después, ¿cómo lo solucionamos realmente a este problema? Es con un concepto similar, pero diferente, que se llama First Pane of Glass. First Pane of Glass es un concepto donde tenemos una única capa de visualización para poder ver todos los datos unificados, pero podemos utilizar lo mejor de proveedores de observabilidad. Es decir, que nuestros datos telemétricos van a estar almacenados en distintos proveedores, pudiendo explotar cada una de sus fortalezas. Y un condimento adicional es que los datos de contexto los vamos a poder también unificar en este único layer de visualización, porque podemos pluginear, gracias a Grafana, nuestras propias data sources para poder extraer esos datos telemétricos, ¿no? Como bien, este First Pane of Glass utilizamos Grafana para poder implementarlo. Esta es una visualización, un dashboard de Grafana que hemos creado para estos momentos donde estamos en un war room con muchísimas personas y que todas esas personas vean una misma entrada, un troubleshooting. Es decir, este panel lo que nos brinda es un overview general de todo lo que está sucediendo dentro del ecosistema de Mercado Libre en flujos críticos. Por ejemplo, deployments ejecutados en aplicaciones críticas en el último tiempo, aplicaciones alertadas en este momento, status page sobre los estados de nuestros cloud providers o cualquier otro proveedor de servicio que contratemos en Mercado Libre. Ahora bien, este otro dashboard, que lo pensamos también como una necesidad de troubleshooting, nace para poder entender qué es lo que sucede internamente en una aplicación. Es decir, nosotros vamos a utilizar el anterior dashboard para poder entender cuál es el estado de mi ecosistema. Pero una vez que yo detecto la aplicación que tiene una afectación, voy a tener necesidad de ver qué es lo que sucede en esa aplicación. Para eso utilizamos este dashboard.
Este dashboard te brinda información tanto de datos de contexto como datos de infraestructura de lo que le está sucediendo a tu aplicación. Por ejemplo, uso de CPU, uso de memoria, tráfico entrante, error rate, trazas, logs, etc. Todos nuestros datos que nos ayudarán a saber cuál es el estado de nuestro servicio. Adicionalmente, lo que podemos utilizar son nuestras capas de visualizaciones, si quiere decir, de los providers que contratamos. ¿Por qué? Porque podemos ir a buscar un mayor detalle, es decir, podemos expandir una traza con su waterfall y todos sus spans vinculados y entender que por ahí el proveedor de trazas que nosotros contratamos tiene esa versatilidad y esa fortaleza, ¿no?, en cómo visualizar nuestras trazas. Ahora bien, yendo un poco más a lo que es la problemática de diseño y cómo nosotros la planteamos, hasta acá habíamos hablado todo de un problema de troubleshooting, ¿no? Estoy en un war room, hay muchas personas, necesitamos tener un único punto de entrada. Pero Grafana nos provee distintos casos de uso, ¿no? Podemos utilizar Grafana para Machine Learning, para BI, para Data Analytics. Entonces, lo que pensamos como equipo de observabilidad es intentar proveer Grafana como un servicio, ¿no? Es un Grafana as a Service. Y para esto tenemos que cumplir con ciertos estándares de resiliencia, de escalabilidad, de alta disponibilidad, etc. Y para eso proponemos tener un frontend que se va a basar en ejecutar todas las validaciones necesarias para saber si el caso de uso para crear un nuevo namespace de Grafana funciona. En caso de que esas validaciones corren satisfactoriamente, vamos a tener una API de management que va a tener las distintas capabilities para poder aprovisionar un Grafana como tal y tener un gobierno. Se va a encargar de la provisioning, que va a ser toda la infraestructura, el build de la imagen, etc. Una pata de gobierno, ¿no?, que tiene que ver con costos, con cómo voy a mantener la usabilidad de la plataforma, el sharding que hacemos de la plataforma por namespace, casos de uso, etc. Una pata de seguridad que acá nos vamos a apalancar en lo que son los roles y autenticaciones que ya tiene Mercado Libre, y del lado de Grafana vamos a utilizar los features que pueden ser como Auth0 y LDAP. Una pata de auditoría, ¿no?, para entender cuáles son todos los cambios que se realicen dentro de la plataforma. Luego tenemos a Grafana, una vez que ha previsionado. Y Grafana ya nos provee, ¿no?, todo nuestro stack de features que van a ser la creación de dashboards, utilizar nuestros data sources para poder extraer los datos telemétricos de nuestros providers de observabilidad y nuestros datos de contexto, reporting, alertas, todos los features que ellos nos pueden proveer. Haciendo un poco más de zoom en lo que tiene que ver con la arquitectura de cómo implementamos Grafana, estamos utilizando AWS. Creamos una Virtual Private Cloud, que es una pequeña porción de cloud privado, si se quiere decir, donde los subneteamos en 4 subnets diferentes. Cada subnet, cada infraestructura, mejor dicho, que se va a levantar dentro de ese rango de red de subnet, va a estar almacenada en un availability zone diferente. ¿Y por qué esto? Para tener una alta disponibilidad, ¿no? Lo que nos permite esto, ser multi-zetas, es que en caso de que la ZA se caiga, nosotros vamos a seguir funcionando como servicio porque tenemos nuestra infraestructura deployada en distintos data centers, ¿no? Luego vamos a utilizar, para lo que tiene que ver todo de infraestructura, vamos a utilizar el servicio de EKS. El servicio de EKS es un servicio autoadministrado por Amazon de Kubernetes, donde vamos a levantar pods de Kubernetes y dentro de estos pods de Kubernetes vamos a levantar, nodos de Kubernetes, y dentro de estos nodos de Kubernetes vamos a levantar nuestros pods de Grafana. Acá lo que tenemos, lo que nos brinda también este servicio, es poder escalar, tanto escalar horizontalmente, tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la noche no hay muchas personas utilizando los dashboards de Grafana o entrando a nuestras capas de visualizaciones. Entonces, lo que proponemos ahí es hacer un desescalado de nuestra infraestructura para abaratar costos. Y por otro lado, en la mañana, cuando los usuarios comiencen a utilizar la plataforma de nuevo, vamos a tener que escalar nuevamente toda nuestra infraestructura para poder handlear todo ese tráfico entrante. Por otra parte, nuestros pods de Grafana se van a tener que conectar con sus data sources para extraer todos los datos telemétricos y los datos de contexto. Y por otra parte, esos pods de Grafana van a necesitar
cierta configuración de rate limits, configuraciones de timeouts, etc. Y para todo esto los alojamos en una base de datos MySQL, utilizando el servicio de Amazon Aurora RDS. Aurora RDS es un servicio que nos permite tener un máster y sus réplicas para poder replicar la información y tener una alta disponibilidad en nuestro servicio. En caso de que el máster tenga algún inconveniente, vamos a poder, de manera relativamente fácil, poder switchar ese máster por una réplica y que nuestro servicio siga funcionando sin ningún inconveniente. Ahora bien, un poco terminando ya con lo que es la charla, es comentarles un poco cómo impactó la implementación de nuestro First Pane of Glass y Grafana en lo que es Mercado Libre. Como primero, logramos abstraer lo que es la capa de visualizaciones de lo que son los datos telemétricos, es decir, del storage de los datos telemétricos. Lo que nos permite esto es utilizar las fortalezas de cada uno de nuestros proveedores, pero adicionalmente es que a futuro, si quisiésemos implementar otro backend para historiar nuestras métricas, porque hay un nuevo candidato dentro del mercado que puede llegar a suplir nuestras necesidades, es relativamente hacer una prueba de concepto o una prueba de estrés con este nuevo proveedor. ¿Por qué? Porque lo único que nos queda es ingestar nuestros datos telemétricos a ese backend y luego, desde Grafana, conectarlo con un data source, ¿no? Adicional a todo esto, lo que logramos hacer es unificar nuestras pantallas de troubleshooting, ¿no? Cada vez que estamos en un war room con un montón de personas, todas esas personas van a ir a ver el mismo dashboard y entender todo un contexto igual. Es decir, no van a tener que conocer de punta a punta el workflow e ir entendiendo esos datos que están dispersos por distintos providers. Y por último, esto como terminó impactando, es una reducción en los tiempos de respuesta y resolución de los problemas, ¿no? Como tal, porque tenemos nuestra layer de visualización de troubleshootings unificadas. Muchas gracias por haber estado y ahora los dejamos con un Q&A. Acá estoy. Se olvidaron de mí. No nos íbamos a ir tan fácil. No se van a librar de mí. Voy a estar todo el resto de la tarde. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la sala o arranco con las que tengo yo por acá? Eso significa dos cosas. Fueron súper claros y no se entendió una mierda. Sí. Esperemos que sea la primera. Esperemos que sea la primera, ¿no? Esperemos que sea la primera. Me movieron. Acá está. Tengo una pregunta de Swapcard de Julio. Ya que guardan 24 teras de logs por día, ¿cuál es la política de purgado que utilizan para...? Bueno, ahí nuestra solución de logs, lo que hacemos es almacenamos los últimos 2 días de logs en nuestra arquitectura, digamos, y luego vamos purgando, digamos, el tercer día que queda libre, por decirlo así, ¿no? O sea, siempre tenemos 2 días vivos que son los que siempre se van a necesitar en un momento de troubleshooting, con lo cual en nuestra arquitectura termina habiendo 48 teras, digamos, de logs por día y se van depurando ese tercer día. Y bueno, siempre hay la posibilidad de hacer un rehidratado en caso de que se necesite algo anterior. Nosotros vamos guardando los snapshots de estos datos, digamos, y en caso de necesitarse, bueno, nada, tenemos una API que administra eso y a través de Fury se puede pedir un rehidratado de un día anterior y tenerlo, digamos, vivo como para poder explotarlo, ¿no? Follow-up de esa, ya que estamos. Dale. ¿En qué storage o formato guardan estos logs? ¿Los logs? Sí, los logs los guardamos en Elasticsearch. Elasticsearch. Perfecto. ¿Cómo el uso de Grafana mejoró la observabilidad en Mercado Libre y por qué es importante? Dale, lo tomo. Bueno, poco lo que ya vinimos diciendo, ¿no? En Mercado Libre está en un constante crecimiento y en ese constante crecimiento justamente queremos empezar a romper esta dependencia que venimos teniendo con distintos vendors. Si bien está buenísimo porque cada vendor tiene lo suyo y es bueno explotando métricas, explotando trazas o en pricing o lo que sea, siempre queremos tener la libertad de poder seguir probando cosas nuevas y eso unificarlo en solamente una capa de visualización, ¿no? Ahí también el hecho de seguir creciendo
imagínense cambiar la cultura de 10.000 personas para que en vez de usar el backend A, ahora empiecen a usar el backend B. Es un cambio cultural muy grande, con lo cual, si tenemos una misma capa de visualización, eso debería ser como más transparente para el usuario final, ¿no? Excelente. ¿Tienen un equipo propio manteniendo y desarrollando la ingesta lógica y los dashboards construidos en Grafana? ¿Cada equipo es responsable de eso? Eso es un show, digamos, en sí mismo. Nosotros como equipo de observabilidad, digamos, nos encargamos de justamente eso. Sin embargo, le damos la libertad a cada equipo en su carpeta de poder editar y manejar sus propios dashboards. Nosotros nos encargamos, digamos, de que la plataforma esté funcionando y que eso, digamos, que todos tengan los permisos como para poder editar y usar dentro de su submundo, digamos, dentro de su subcarpeta y que eso no afecte a los demás, ¿no? Pero en líneas generales es así. Todos podrían, o todos los mismos miembros de un equipo podrían editar sus dashboards y solamente ver los que quisieran. Y todo lo que son data sources y demás plugins de configuración, que eso recae, digamos, en nosotros como equipo de observabilidad. Buenas, ahí Sí. está. Bueno, me llamo Facu. ¿Qué haces, Tenía Facu? una consulta. Habían dicho que almacenaban en Elasticsearch Sí. y ahí usan Grafana, pero ¿por qué no usar Kibana o Datadoctor que viene, digamos, ya incorporado en un montón de cosas automáticamente? Nosotros usamos en nuestra solución de logs Kibana, propiamente dicho. Lo que hacemos con Grafana es abstraerlo de la capa de visualización de Kibana al usuario como para que pueda correlacionar las métricas, las trazas y los logs, ¿sí? O sea, si no piensen que en un momento de troubleshooting un usuario tiene que ir al proveedor A ver las trazas, al proveedor B a ver las métricas y a Kibana a ver los logs, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que tengo que ir fijándome que el tiempo esté perfecto en el cual yo tengo el problema, tengo que empezar a saltar de tab en tab para ver cómo vienen mis trazas, mis logs, mis métricas, con lo cual en ciertas ocasiones es mejor verlos todos juntos y en caso de que yo detecto que tengo un problema o ya lo vi el problema y necesito hacer un análisis más deep, bueno, sí, puedo saltar a mi proveedor A o puedo saltar a mis logs a ver qué es lo que está sucediendo en Kibana. Pero digamos que la idea principal es justamente esa, ¿no? Concentrar todo en un mismo lugar para poder acceder ahí, ¿no? Y después saltamos. Clarísimo, gracias. No, de nada. Acá tengo una donde me preguntan por qué definieron usar una solución como esta, con Grafana, y qué ventaja le ven ustedes en contra usar algún APM más clásico como para microservicios como Dynatrace o AppDynamics. Ahí yo creo que es un poco lo mismo que venimos nombrando, ¿no? O sea, hoy en día concentrar todo en un mismo proveedor no es una buena solución para Mercado Libre hoy en día. Por esto que decimos, ¿no? Tenemos 10.000 personas que están por ahí acostumbrados ya a usar al proveedor A o al proveedor B y cambiar todo eso y no dar ningún beneficio a cambio no es un retorno, no tenemos un retorno de esa inversión, ¿no? Es mucho esfuerzo que lleva a nosotros como equipo para cambiar esa cultura y no creo o no creemos que eso vaya a cambiar este proceso de troubleshooting, ¿no? Porque digo, si uso un APM clásico, voy a seguir teniendo mis logs en mi solución de logs y voy a seguir teniendo ese problema, ¿no? De ir saltando de lugar en lugar como para analizar. Pero sí lo que nos va a dar es por ahí usar Dynatrace en ciertas ocasiones y seguir viéndolo todo a través de un mismo lugar, ¿no? A través de Grafana. Y yo puedo tener dos APM totalmente distintos, puedo tener dos soluciones de logs totalmente distintas y todo lo concentro en una misma visualización, ¿no? Esa es un poco la idea que hoy tenemos. Además, ¿no?, de concentrar todos tus datos en un mismo proveedor, lo que te genera es un vendor lock-in, cosa que no queremos tampoco porque queremos explotar las fortalezas de cada uno de nuestros proveedores. Excelente. Pues muchísimas gracias y recuerden que si quedan algunas más preguntas o surge algo después pueden seguirlo en Slack o en Discord con los chicos. Así que los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Vamos a ver. Bueno, yo. Y a todos los que están acá en el Container B, sponsorado por Google Cloud, les recordamos que vamos a hacer un break. Esta vez no es una tanda de 2 minutos, vamos a tomar un break de 1 hora.
para que puedan estirar las piernas, respirar un poco de aire puro y también comer algo. Así que nos vemos exactamente en 1 hora de vuelta acá. Muchas gracias a todos.